estoy, estoy estudiando biología en la Facultad de Ciencias y pues bueno, la profesora Perla es mi profesora también, es mi profesora de biología de animales uno y pues me invitó junto con otros compañeros, pero bueno, yo acepté la invitación a hablarles a ustedes sobre las algas y pues bueno, de esto se va a tratar. Entonces voy a empezar a presentar y ya ustedes me dicen, pues, si se ve y todo, ¿vale? Entonces, a ver, aquí está, ya. ¿Sí se ve bien mi presentación? Sí, se ve bien. De acuerdo. Entonces, pues para esto también voy a requerir de su participación. Y pues antes de empezar, pues si hay alguna idea o alguna palabra que no entiendan, pues justo pueden mandarla por el chat o interrumpirme y decirme, ¿sabes qué? No entiendo esta palabra. Porque pues bueno, a veces pues ya empezamos a usar palabras que no entendemos con otras personas y es importante para pues que todos nos entendamos, que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces sí sientan con la libertad de interrumpirme o de preguntarme, no pasa nada. Y pues bueno, antes de empezar a definir qué son las algas o más bien a hablarles acerca de este grupo de seres vivos, me gustaría saber su opinión y me gustaría saber, pues para ustedes, qué son las algas, si alguna vez han escuchado esta palabra o no sé si las han visto en alguna caricatura, lo que sea. Entonces, pues, sí me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, no sé, Sandra, no sé si alguna vez has escuchado esta palabra de algas o si has visto. Eh, sí, yo la he escuchado y he visto que son como plantas que están en el mar. Ok, sí, sí, está bien. Irán, ¿tú las has escuchado o algo así? Hola, buenas tardes. Pues yo lo que sé de las algas es igual, bueno, que están en el mar y un poquito conozco la alga espirulina, que es comestible y que es muy buena para la salud, eso es lo que sé. De acuerdo, muy bien. Pues sí, ya tenemos una noción más o menos de qué son las algas. Entonces, precisamente como decía Sandra, de repente pensamos o podemos verlas que son como plantas acuáticas o que ya incluso hemos aprovechado los seres humanos algunos componentes como la espirulina para nuestro propio beneficio respecto a salud. Entonces sí va más o menos relacionado con el tema, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar, aquí está. Bueno, si lo buscamos en un diccionario, pues por ejemplo la RAE lo define así, ¿no? Cualquiera de las plantas halófitas, unicelulares o pluricelulares que viven de preferencia en el agua, tanto dulce como marina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente cuando buscamos una definición en el diccionario, a veces nos encontramos otro tipo de palabras más rebuscadas como talófitas, unicelulares, pluricelulares, y de repente pues no entendemos muy bien, ¿verdad? Sin embargo, pues es importante entender, por ejemplo, también la etimología, es decir, de dónde surge la palabra alga. Ujú. Y, por ejemplo, aquí hay algunos autores que ya la vinieron usando, pues fíjense, desde 1250 y precisamente Lapidario Alfonso hace esta descripción de las algas en un escrito en donde al parecer está hablando de valores, ¿no? De valores numéricos como la libra, este, alguna descripción sobre otras cosas. Y aquí en esta parte ya vemos a la segunda alga marina, ¿no? Y hay otros autores que van mencionando a las algas a lo largo de la historia.
Esta definición, si ustedes la buscan en internet, la pueden encontrar en el diccionario de la Real Lengua Española, perdón, la Real Academia de la Lengua Española. Y pues bueno, eh, aún así nos van diciendo que, por ejemplo, ya son plantas, ¿no? Entonces, precisamente, como pueden ver, esto fue desde 1933 hasta 1936. Sin embargo, pues casi ya son 100 años, son 90 años de que esta definición está eh, este, pues hecha, ¿no? Entonces, en 100 años o en 90, definitivamente la tecnología y el estudio, el conocimiento, pues ha progresado. Entonces, vamos a ver precisamente que son como plantas, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta parte a una planta. Entonces, nuevamente, para esto requiero de su participación. No sé qué partes de la planta me puedan lograr identificar. Por ejemplo, estas partes verdecitas, ¿qué dirían que? A ver, no sé, Kevin, ya que te has unido, no sé si te gusta participar. Estas partes verdes, ¿qué dirías que son? Hojas. Sí, exactamente. Entonces tenemos hojas, ¿no? Por ejemplo, alguien más que me diga estas partes como amarillas o claritas que están así unidas, ¿qué serían? Le voy a pasar. Tallos, tallos. Pásate. Ajá, tallos o ramas, está muy bien, sí, sí, sí. Esta parte de acá abajo, Raíces. estas están hasta acá abajo, las raíces. No se Pero apague. dilo porque no se escuchó. Dilo. Ramas. No estas de hasta abajo que son. Raíces. Ok, las de hasta abajo sí son raíces, ya vamos a llegar a ellas, pero bueno, pues estas serían tallos también o troncos, ¿no? Ya cuando se están haciendo así un poquito más gruesas o cuando están llevando otro tipo de procesos. Y sí, ya ustedes habían dicho pues que son raíces, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, pues más o menos estas son las partes de una planta. Pues bueno, aquí tenemos un alga y como pueden ver, pues son bastante parecidas, ¿no? Cuando alguien las ve en el océano, en el mar, pues dice, ¿sabes qué? Aquí esta parte yo digo que son hojas. Y pues no sé, esta parte larga se parece al tallo que vi en la planta anterior. Y pues esto también está hasta abajo y se va haciendo como en una red que parecen raíces. Entonces, pues realmente son muy similares a las plantas. Sin embargo, pues estas descripciones se hicieron a veces cuando el microscopio ni siquiera existía. Entonces, ¿qué pasa? Que pues cuando el microscopio se inventa, cuando el microscopio por fin se empieza a usar incluso para fines de conocimiento, pues surgen nuevos estudios que nos permiten identificar las partes y los tejidos, porque las plantas también tienen tejidos, pues precisamente de estas mismas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues, estamos viendo un corte que se le hizo a una hoja y que se vio bajo células mesofílicas, se llaman, o sea, que están en la parte de medio, y estas hacen fotosíntesis, por eso están verdes. Acá tenemos haz vascular, lo cual son células especializadas para mover fluidos, como puede ser el agua que ellas van absorbiendo desde sus raíces, o ya lo que es la salvia, que son un montón de azúcares que lo van a distribuir a lo largo de todo su cuerpo.
y las células de su epidermis o de su parte externa, que es como su piel. Precisamente estas células solamente es una capa, va dejando incluso una capa química que las va protegiendo, que esta solamente queda en su parte de aquí arriba y en la parte de acá abajo, estas células les permiten respirar. Todo eso solamente lo tiene una hoja. Si viéramos el corte de un tronco, de un tallo, veríamos otro tipo de células, pero con estos tejidos ya especializados. Cuando se observa el corte en un alga, que no pude encontrar desafortunadamente un corte también de un alga, pues no encontramos todas estas células especializadas. No tienen haz vascular, normalmente solo tienen eh, tipo de células que hacen fotosíntesis, pero pues no tienen estas células que les permiten el intercambio de gases, que les decía yo que les permite respirar, porque pues las células, perdón, las plantas también respiran. Y realmente es un conjunto de células bien organizadas, pero que no se logra tener esta diversidad de células. Solamente es del tipo verde, ¿no? Entonces, no tiene tejidos verdaderos, se le llama, y por lo tanto las personas se dieron cuenta que a pesar de que las algas se parecían a las plantas, pues no son plantas, ¿no? Realmente son otro tipo de seres vivos. Y pues todo esto en realidad se vería algo así. Esta foto la tomé yo en una práctica de biología de plantas y es lo mismo, ¿no? Las células mesofílicas son estas verdes de aquí. El haz vascular aquí no se logra ver porque el corte no lo hice tan prolijo, pero pues las células epidérmicas están aquí en esta parte, la parte de acá arriba. Y pues bueno, esto es de la hoja de un alcatraz, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ok, bueno, pues realmente vamos a ver este concepto de que podemos hablar de dos tipos de células para que podamos entender después la gran amplitud que tienen las algas y que son un grupo de seres vivos ampliamente extensos y que se encuentran en muchos eh, lugares con diferentes orígenes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la célula eucariota, nada más unas características generales, y de la célula procariota. A grandes rasgos, pues la célula procariota son más o menos muy relacionadas, o es el tipo de células que tienen, por ejemplo, las bacterias. Y usualmente son organismos unicelulares. Sin embargo, ya vamos a ver que con las algas no cumplen ese requisito. Y pues bueno, la principal característica de procariota es que no tiene un núcleo como lo tiene la eucariota. De hecho, la palabra procariota, eso significa pro, antes, y carión, núcleo. O sea, son células antes de que existiera el núcleo. Solamente tienen su ADN un poco compacto, pero pues no dentro de un núcleo. De repente tienen aquí pared celular, su membrana celular y no tienen la gran cantidad de componentes que ya vamos a ver que tiene aquí la célula eucariota. Entonces, para la célula eucariota, esta palabra significa eu, verdadero, carión, nuevamente, núcleo. Entonces, podemos decir que eucariota significa con núcleo verdadero o simplemente con núcleo. Y pues ya vamos a ver que su ADN está contenido o más bien está adentro de un núcleo que presentan sí su membrana celular, pero pues ya van teniendo incluso mitocondrias que les va a permitir que les va a permitir respirar y tener energía, cloroplastos, que eso les va a permitir hacer fotosíntesis y estos otros organelos, se le llaman así a estas partes que les estoy mencionando, que van a tener otro tipo de funciones. Por ejemplo, este grande
almacena agua y sustancias de reserva, ¿no? Normalmente se creía entonces que las algas solamente pertenecían o tenían células de tipo eucariota, de estas rojas. Sin embargo, con el avance nuevamente del conocimiento, de las técnicas moleculares, de los avances químicos también, pues ya incluso la microscopía misma pues se ha podido determinar que las algas tienen estos dos tipos de células. Entonces, están tanto relacionadas como con las bacterias como con todos los organismos que presentamos este tipo de células eucariotas, que aquí ya estamos incluso, pues, los hongos, todos los animales, las plantas y pues, otro tipo de organismos también. Y pues bueno, ahora sí vamos a poder definir lo que es un alga. Pues la palabra alga viene del latín alga, que significa hierba marina, porque como ustedes ya lo habían dicho, pues sí parecen plantas que viven en el mar, ¿no? Sin embargo, pues para términos más sencillos, van a ser seres vivos capaces de hacer fotosíntesis, que en este proceso de fotosíntesis va a dar como resultado oxígeno. Es importante remarcar esto que da como resultado oxígeno, porque hay otros organismos que también hacen fotosíntesis, pero no producen oxígeno como resultado o como desecho. Más bien producen componentes asociados al sulfuro, por ejemplo. Entonces, solamente los organismos que hagan fotosíntesis y que den resultado como oxígeno son los organismos que vamos a considerar en este gran espectro de algas, ¿no? Y pues algas fue un término pues importante o que se usó precisamente para clasificar a estos organismos. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron metiendo cada vez más y más y más organismos y pues el término alga ya científicamente hablando o rigurosamente hablando, eh, no nos indica una relación de parentesco porque pues precisamente todos los conocedores del tema saben que tiene diferentes orígenes, tanto de origen más relacionado, como ya lo mencionábamos, con las bacterias, por ejemplo, hasta con otros organismos como las plantas o como por ejemplo también con los protozoos. Entonces, las algas nos van a servir para más o menos saber que estamos hablando de un organismo que hace fotosíntesis, pero no nos va a ayudar a ver si está relacionado con uno o con otro organismo. Entonces, bueno, una vez ya declarando esto, pues es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, esta era un alga, o más bien es un alga, que se le llamaba alga de tipo verde-azul. Conforme pasó el tiempo, pues las personas que estudiaban esto se dieron cuenta que sus células son más bien de tipo procariote, que son estas de acá, esta capsulita. Y que realmente pues no tenían núcleo, como ya lo habíamos visto, y cuando se dieron cuenta de esta característica, cambió su nombre y se le puso cianobacteria. De hecho, pues el color cian, por ejemplo, es un color más o menos del tipo del fondo, ¿no? De ese azul más o menos, como turquesa, por allí. Entonces, esto es precisamente porque dan ese tipo de tonalidades. Y pues tenemos varios tipos de células, por ejemplo, el heterocisto, eh, células vegetativas, estas otras células que les van a permitir almacenar ciertas sustancias, la más grande, por ejemplo. Y bueno, esta, por ejemplo, se llama cilindrospermum. Yo cuando lograba identificar el nombre, o bueno, cuando lograba encontrar el nombre, se los pongo aquí por si ustedes quieren buscarla después y pues ver imágenes en Google y para que ustedes vean que hay más especies de las que realmente les estoy poniendo aquí, ¿no?
Entonces, esta, por ejemplo, es una célula de tipo procarionte porque nunca se le encontró el núcleo y tiene otras características que la asocian más a las bacterias, a pesar de tener varias células, ¿no? Y pues bueno, estas serían de tipo eucariote porque estas bolitas que se le ven en medio son sus núcleos. Y como pueden ver, están asociadas en colonias. Y pues bueno, este, por ejemplo, se llama cenedesmos, ¿no? Y ya tienen su cloroplasto. Esta de acá no tiene ese organelo que habíamos visto, que es este verde que está acá. Estas de acá no lo tienen. Sin embargo, tienen algunas estructuras que les va a permitir hacer fotosíntesis. No necesitan de ese organelo para hacer fotosíntesis. Y se cree que son las predecesoras e incluso los primeros, los causantes de que nuestra atmósfera hace miles de millones de años, pues se llenara de oxígeno. Y pues bueno, esta ya tiene cloroplastos, ya los presenta y pues bueno, eso ya lo asociamos entonces hacia los hongos, hacia nosotros mismos, hacia los protozoos, eh, organismos que tienen cloroplastos ya están más cerca de nosotros, ¿no? Igual que tienen núcleo, pues también, porque precisamente son eucariontes. Y pues bueno, a continuación ya les voy a empezar a mostrar un poco de diversidad de formas de células. Como pueden ver, estas algas, por ejemplo, ya son unicelulares. Si la comparamos con una planta, pues no se parecen absolutamente en nada, ¿no? Más que a lo mejor presentan sus células cloroplastos, pero pues necesitaríamos más bien de un microscopio para determinar eso. Entonces, como pueden ver, a estas también las llamamos algas y sin embargo, pues no se parecen para nada a las plantas, ¿no? Vean, por ejemplo, esta otra, parece como media luna o un platanito. Y es lo que les decía, aquí está en centro el núcleo y estos otros son pues ya sus cloroplastos. Y como pueden ver, les enseñaba en la imagen de la célula rosa que estaba al principio, que era eucarionte, que por ejemplo sus cloroplastos en algunos parecían como capsulitas, ¿no? Pero pues miren, en este caso pues no parecen cápsulas, hasta está todo extendido en toda la célula pues para ver también la diversidad que hay en las formas, ¿no? Por ejemplo, son diatomeas. La característica de estas algas es que presentan una pared celular, como una capita que las protege y están hechas de carbonatos de calcio o de sílice. Entonces, realmente, ¿quiénes tenemos calcio también? Los seres humanos en nuestros huesos, ¿no? Entonces, pues miren, ellas también presentaron esto. Esto no quiere decir que está relacionada con nosotros, pero pues imagínense, ¿no? Si el calcio en nuestros huesos está duro, pues estas también deben de estar con cierta dureza. Todas estas se observan bajo el microscopio. Como pueden ver, pues a mí me parecen muy bonitas, realmente tienen formas bastante particulares pues como una célula diminuta puede ya tener este tipo de arreglos, ¿no? De adornos. Realmente incluso esto ya puede, pues hasta inspirarnos para crear diferentes tipos de formas o diseños, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí en medio se me hace como de un estadio, ¿no? Entonces, incluso no solamente nos sirve para estudiarlas biológicamente, sino que incluso algunos diseñadores ya podrían inspirarse en estas formas pues para ver más tipos de diseños, ¿no? Por ejemplo, estas son unas euglénidos, así se les conoce. Y pues, ¿cuál es su particularidad? Pues normalmente presentan esta manchita roja, que precisamente se le llama mancha ocular, porque esta mancha roja les ayuda a identificar dónde hay luz y dónde no hay luz. Acuérdense que pues para hacer fotosíntesis pues requerimos de la luz, o bueno, estos organismos requieren de la luz, pues para llevar a cabo este proceso y obtener su comida. Entonces, esta característica les ayuda precisamente a identificar en qué lugares hay luz
Ellos solamente podrían saber si hay sombra o no y pues ir orientándose más hacia donde hay luz y poder realizar la fotosíntesis. De hecho, esto ha servido incluso pues como un modelo para ver los orígenes primitivos del ojo, ¿no? Más o menos es lo que ha servido. Y pues bueno, aquí les decía yo que también ya les voy a empezar a mostrar una diversidad de tipos de algas. Por ejemplo, yo en Instagram luego me he encontrado estos tipos de videos. Aquí está el Instagram de la chica, pues si gustan irle a dar una revisada y también seguirla o ver más formas. Estas, por ejemplo, son algas Volvox, son colonias y pues están ahí en lugares marinos, ¿no? Perdón, en lugares acuáticos, porque pues no, realmente no sé si son marinos. Pero pues igual ya hemos visto desde la diversidad de que parecen plantas hasta unas que son nada más filamentos, estos que ya hasta presentan un tipo de ojo primitivo, lo queremos llamar así, y pues estas que ya son más esféricas, ¿no? Y pues bueno, también se encuentran asociadas a otro tipo de organismos. Por ejemplo, esta que está aquí a la izquierda, que parece como una florecita, pues realmente es una hidra, que es un animal, se alimentó de algas y las tiene asociadas dentro de sí, ¿no? Es del mismo Instagram, del mismo perfil, y pues vean, realmente están llenas de algas y pues esa asociación le va a permitir tener ciertas ventajas sobre otras que no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí en medio es un protozoo, se llama Paramecium bursaria, y pues también tiene dentro algas que están asociadas a él y le van a permitir obtener recursos a partir de las algas también. Y pues las algas se benefician de pues, tener un lugar donde vivir, ¿no? Y pues abajito de él, o más bien al lado, o junto con este mismo, aquí está otro tipo de algas filamentosas, ¿no? Este que está todo enrollado se llama oscilatoria, es del género oscilatoria y pues son un tipo de alga también más asociado a las bacterias, que es multicelular, solamente que aquí no se ve porque están tan pegaditas sus células una con otra que no se logra diferenciar, ¿no? Pero como les digo, hay una diversidad de formas realmente enorme y pues ya incluso de orígenes, ¿no? Y pues bueno, no, las algas no solamente son verdes, sino que algunas también presentan coloraciones rojizas. ¿A qué creen que se deba, por ejemplo, que presenten estas coloraciones rojizas? Mm, ok, a ver, Sandra, por ejemplo, ¿a qué crees que se deba eso? Puede ser a los pigmentos que tiene, colores que tenga. Sí, exactamente. ¿Y cuál será el propósito para detener esa tal vez? Estos organismos están en las profundidades, bueno, no tan profundo, pero un poco más profundo que del océano que las algas verdes. Entonces, no sé, les da una idea, a lo mejor la temperatura o qué factores más o menos ambientales. La ¿Será luz, porque más abajo, ajá, eso iba a decir, la luz, entre más profundo es, menos luz llega, ¿no? Exactamente, ambas están en lo correcto y de hecho aquí les hice un dibujo un poquito, un poquito feo, pero bueno, más o menos ilustrando esto. Esta línea amarilla que sube realmente es toda la parte de que sería como tierra. Aquí esta parte ya es terrestre y esto es lo que está sumergido, ¿no? Con esta línea azul quise simular el agua del mar
aquí vemos dibujado un sol y aquí hay algas verdes y aquí hay algas rojas. Cuando el sol lanza sus rayos, pues obviamente lanza todo el espectro de colores que tenemos, todo el arco iris, ¿no? Eh, de tipo verde, azul, amarilla, rosa, e incluso los que ya no vemos como la ultravioleta, o bueno, radiación, que ya no vemos como la ultravioleta o los rayos infrarrojos. Precisamente cuando entra la luz y penetra al océano, pues se va perdiendo cierta longitud de onda, se le llama, o más bien cierta radiación ya no le logra entrar hasta abajo. Entonces, pues la luz que sí es aprovechada es la luz de tipo azul, ¿no? Que es la que está en las profundidades, la que más o menos se va viendo y se va perdiendo. Y pues es precisamente por ello que han logrado adaptarse a este tipo de cambios. De hecho, este tipo de algas son las más diversas en todo el océano. Son las que presentan mayor diversidad, pues para que solamente, más bien para que no solo pensemos en algas verdes cuando vemos algas, sino que también hay algas rojas o algas pardas incluso, ¿no? Y pues bueno, pues ahora sí, ¿en dónde podemos encontrar a las algas? Pues ya vimos que en el océano, por ejemplo, ¿no? ¿Se les ocurre en otro lugar donde podamos encontrar a las algas? Lagos. Sí, lagos. En Ujú. el mar, Ajá, el mar también. ¿Algún otro lugar? Pues bueno, eh, precisamente, normalmente cuando hablamos de algas, pensamos en cuerpos de agua, ¿no? Así como llamamos cuerpos de agua, pues todo esto que ustedes acaban de mencionar, en ríos, lagos, mares, lagunas, este, no lo sé, ¿no? Este tipo incluso, pues también cuando dejamos mucho tiempo estancar agua, eh, en un florero, por ejemplo, de repente le aparece algo verde, bueno, pues esas son algas, ¿no? Pero pues también las encontramos asociadas a otro tipo de organismos, como son los líquenes. Bueno, los líquenes no son tal cual los organismos, sino que los líquenes son asociaciones entre dos organismos, es decir, pues forman una relación o como si fueran amigos y encontramos la parte micobionte, o sea, la parte que es un hongo, y la parte psicobionte o fotobionte más bien, que son las algas. Estas algas pueden ser de las que ya vimos, eucariontes, o de las que ya observamos también, que son las cianobacterias. Entonces las podemos encontrar incluso allí en los líquenes. No sé si han visto este tipo de formaciones en las rocas o en los árboles, pero pues ahí están también. Y lo que hace esto es generar una asociación en donde ambas partes se ven beneficiadas. A este tipo de asociaciones le llamamos mutualismo porque pues mutuamente se están ayudando, ¿sí? El hongo le ayuda al alga, el alga le ayuda al hongo, y como es tan estrecho, pues se llama ya hasta incluso simbiosis, ¿no? Aquí se me olvidó también poner los corales, ¿no? Los corales dentro de algunas estructuras tienen algas que se llaman zooxantelas, y pues bueno, esto les permite también recibir ciertos beneficios de las algas, y pues las algas allí encuentran su lugar idóneo para vivir. ¿Qué pasa? Que pues bueno, ya después vamos a hablar de algunos problemas que tenemos, pero pues por el calentamiento global, los corales expulsan estas zooxantelas y ya no pueden sobrevivir sin sus algas. Es tan estrecha esa relación que mueren al perder sus algas. Entonces, pues al morir ya no hay un lugar para otras especies, ya no hay incluso alimento ni nada que eh, cubra este ecosistema.
Y pues es una de las causas, por ejemplo, el calentamiento global, de que veamos su blanqueamiento, ¿no? Incluso también usar productos como bloqueador solar cuando vamos a la playa y nos metemos al mar, esto provoca que el coral se blanquee, que se estrese y que expulse sus algas, ¿no? Entonces, aquí nada más para tener este lado de conciencia, cuando vayamos al mar, bueno, pues si nos vamos a meter, pues hay que usar bloqueador de tipo que no dañe el medio ambiente, ya los venden, ya la industria farmacéutica se está preocupando precisamente por este problema, entonces ya hay varias marcas que ya están adaptándose a esto, y pues bueno, nada más como dato, ¿no? Y pues el calentamiento global, bueno, pues también para las grandes industrias que producen grandes cantidades y emisiones de dióxido de carbono, pues sería un llamado para que regulen esta emisión de gases, ¿no? Pues bueno, aquí está otro lugar donde encontramos a las algas. No sé si, por ejemplo, en estas épocas que ha habido mucha lluvia, bueno, por donde yo vivo sí hay mucha lluvia. No sé si ustedes han logrado ver que cuando llueve mucho, por varios días, de repente se empiezan a poner verdes, pues muchos lados, no sé si lo han logrado ver. Así que se pone verde que las paredes, de repente los lugares, las grietas, pues bueno, ahorita son unas imágenes de hoy de cómo está mi casa lleno de verde. Esta es una jardinera, estas dos. Y bueno, todo eso que vemos allí son algas. Eh, bueno, yo sé que son algas porque yo he tomado muestras de ahí, las he observado bajo el microscopio y sí son algas. Y pues bueno, aquí yo estaba paseando un día por el bosque de Chapultepec, acá en la Ciudad de México, y pues allí encontré una palmera, que igual como había llovido mucho, pues le empezó a crecer todo esto a la palmera. Entonces, puede que esto ya sea una asociación de líquenes, incluso también a lo mejor sea de repente musgos o este, algunos, alguna fase de algún helecho, por ejemplo, pero pues si ya hay todo eso, si ya hay esa biodiversidad, pues definitivamente también debe de haber alga, ¿no? Por ejemplo, estos conocimientos, cuando ya se empieza a ver así de negro, o estas tonalidades ya más oscuras, es que es tanta la concentración y tanta las células que están aquí agrupándose, que ya no se ve verde, sino que ya se está poniendo más y más oscuro hasta alcanzar el negro, ¿no? Entonces eso habla de que hay muchas algas allí juntitas. Y pues bueno, estas, por ejemplo, son muestras del jardín botánico de acá de la UNAM. Pues lo que yo les decía, ¿no? Y lo que ustedes mismas mencionaban, de repente, si dejamos reposar agua y no la movemos, pues en el florero vamos a encontrar algas. Por ejemplo, aquí en el jardín botánico es un lago artificial, un estanque, una charca, que pues usamos para recolectar algunas muestras. Y pues bueno, aquí esta célula ya la vimos, no sé si recuerden cómo le llamábamos, ¿no se acuerdan? Pues bueno, a esto le llamábamos euglenidos, ¿no? Porque tienen esta forma así como de, bueno, se descubrió la euglena y pues ya todas las que tengan su manchita ocular, diríamos que son así euglénidos que tienen forma de euglena, ¿no? Y pues acá del lado derecho tenemos algunos restos de algunas que parecían, que les hablaba yo del diseño y que tenían conchas de carbonato de calcio, no sé si se acuerdan cómo se llaman esas, empezaba con D. Diatomeas. Exactamente. Bueno, pues aquí están. Estas ya no tienen cloroplastos, ya están muertas, pero pues bueno, ahí las encontramos. Entonces, ahora sí que las algas están en todas partes. Y lo que yo les hablaba de la época de lluvias, pues de repente cuando es época de seca no se ve nada. Y de repente empieza a llover un montón
y empiezan a aparecer estas algas. Pues lo que pasa es que generan algunas estructuras de resistencia, se le llaman, y durante estos 6 meses que no va a llover o lo que no llueva, van a estar ahí sobreviviendo, eh, bajan ciertos, bueno, se adaptan a otro lugar y solamente están resistiendo hasta que las condiciones sean favorables nuevamente, es decir, hasta que vuelva a haber lluvia y de repente aparece. Por eso de repente vemos todo verde, es porque no es que de repente aparezcan, sino que siempre están allí, nada más que en otra forma, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a ver algunos de los usos y aplicaciones. Por ejemplo, ya nos habían mencionado de la espirulina, ¿no? Que de repente lo usan de uso farmacéutico, ¿no? Pero pues también hay otros usos y aplicaciones. Aquí yo les cito algunos videos, por ejemplo, del canal Vice en español, Las algas en Galicia, una huerta bajo el mar. En este documental pues hablan que ha habido una gran explotación allí en el mar de Galicia de España de los recursos pesqueros y pues que se ha roto un equilibrio. Sin embargo, pues ven que hay algas y este buzo que tiene precisamente este vínculo muy importante, me parece que antes era pescador, pues bueno, ya se ha dedicado solamente a recolectar algas y lo hace de una manera sostenible porque no solamente se concentra en un punto del mar de Galicia, sino que un día recolecta allí, pero en otro se va a otro lugar y no hace una depredación masiva. O sea, lo que se va a consumir, lo que sabe que va a vender, lo recolecta y con estas algas, pues hacen de todo. Hacen conservas de algas, así como el atún enlatado. Pues imagínense comer algas enlatadas. De repente hacen, pues, otro tipo de ensalada, lo usan de decoración en platillos. Por ejemplo, en esta otra vemos ya cultivos de algas tal cuales. Estos, por ejemplo, los provee la naturaleza así solitos. Aquí ellos aprovecharon una costa, implantaron su granja de algas y pues así como se siembra el maíz en parcelas, pues bueno, ellas hicieron crecer algas así a lo largo y es tan sostenible también que ha servido para atraer animales como estas medusas. Este documental se llama Un cultivo de algas competitivo y sostenible para garantizar el futuro alimentario. Es del canal Euronews en español. Y pues bueno, eh, estas algas las recortan por esta parte, es decir, si las recortan, no las arrancan, y esto les permite a las algas nuevamente seguir creciendo y creciendo, porque pues así se comportan las algas. A pesar de que se fragmente una de sus partes, pues puede volver a crecer y crecer y crecer. Entonces, ellos han estudiado precisamente cómo lograr este tipo de granjas y pues ya incluso van atrayendo animales que no es su propósito, pero pues sirven, ¿no? Es tan sostenible que es el hogar de muchos animales. Por ejemplo, lo que decían aquí en Galicia es que la gente no está tan acostumbrada o no estaba tan acostumbrada a ver que se alimentaran de algas, ¿no? Sin embargo, ellos crearon esa necesidad y pues ahora la gente también pide algas, ¿no? Hay que tener cuidado porque recuerden siempre que el consumir mucho, pues puede generar una repercusión muy fuerte en el ambiente. Sin embargo, pues siempre y cuando se haga de esta manera como lo han hecho estas dos personas, pues todo está bien. Y tiene tantos beneficios el consumir algas de esta manera que incluso, por ejemplo, si estamos hablando de una parcela o de cultivar ganado, pues bueno, hay que alimentar al ganado, hay que darle agua a la parcela también, a la milpa, al cultivo de maíz, de frijol, de lo que sea. Y pues, ¿qué conlleva esto? Que realmente se gaste mucha agua dulce, ¿no? Muchos recursos. La ventaja de tener estos cultivos de algas, pues es que todos los nutrientes ya están disueltos en el mar. Crecen de manera solita las algas y pues no hay que darles agua porque el agua ya la obtienen del océano. Y no es agua dulce, que sabemos que es muy poca, es
como aproximadamente el 1% y de ese 1%, el 0,01% más o menos, no tengo la cifra, pero es muy, muy, muy poco lo que realmente se puede consumir. Y sin embargo, pues aquí el agua salada, las algas lo aprovechan y no hay un derroche tan grande de agua, que es un recurso muy limitado, ¿no? Entonces, implementar a lo mejor estos cultivos en México sería muy importante. Y pues como vemos aquí, este pescador, pues realmente él no se dedica más que a eso, ¿no? A recolectar algas. Realmente él no estudió algo afín a ello. Y aquí la empresaria que está hablando, pues su principal preocupación era que las cosas fueran nutritivas y sabrosas. Entonces, tal cual todos podemos empezar a investigar, empezar a ver de qué se tratan estos organismos, e incluso ya tener aplicaciones reales, ¿no? Y incluso hasta generar con esto, pues, ambientes aptos para animales, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son casos de éxito, ¿no? Otras cosas que hemos obtenido gracias a las algas es, por ejemplo, algunos componentes de la pasta de dientes. Estos se obtienen de algunas diatomeas, por ejemplo, o sustancias de tipo mucilaginosa se le llama, pero pues bueno, que tienen consistencia como de gelatina. Esto es un gran sustituto, por ejemplo, para la grenetina, que, pues, bueno, si no lo sabían, la grenetina es una proteína que se obtiene de los huesos o de los cartílagos de los animales. Entonces, pues cuando ustedes están comiendo gomitas, gelatinas o bombones, pues están comiendo productos de huesos triturados, ¿no? Pues bueno, el agar-agar es un compuesto obtenido de las algas que tiene esa consistencia muy, muy similar a la gelatina. Y es una buena opción, pues, para las personas que no comen carne o que no comen nada de origen animal, como lo son en el caso de los veganos. Sin embargo, pues también ya si se quieren ver más caprichosos, pues bueno, lo usan la alta cocina, ¿no? En técnicas de alta cocina, y pues ya juegan también ahí con los paladares, ¿no? O incluso de plano sí ya hay gelatinas de agar-agar que pues esos son muy accesibles para nosotros, ¿no? Y pues bueno, el agar-agar incluso se usa para estudiar enfermedades. Por ejemplo, aquí se está estudiando la resistencia de las bacterias hacia una serie de antibióticos. Pues bueno, para poder sembrar estas bacterias, se hizo una placa de agar-agar, una placa muy similar a la gelatina, donde se puso encima las bacterias y pues se pudo notar esto. ¿Por qué se usa agar-agar y no grenetina, por ejemplo? Pues bueno, porque es más eficaz, no se rompe tan fácilmente y permite el crecimiento bacteriano y también de algunos hongos microscópicos de manera muy efectiva. Entonces, ya se ha sustituido mucho para la microbiología y pues eso nos permite incluso estudiar a las bacterias y saber de sus enfermedades que causan en dado caso de que sean dañinas para el ser humano o para los animales. Entonces, las algas nos han dado incluso hasta la capacidad de estudiar bacterias. Y pues bueno, también no sé si han oído hablar de la tierra de la diatomea, pero pues bueno, esta tierra de diatomeas tiene un montón de usos. Por ejemplo, esta tierra es para alimentación animal, ¿no? Aquí dice. Sin embargo, pues también esto lo usan como para adicionar calcio a los animales. Por ejemplo, las gallinas que pues, hacen sus huevitos, o bueno, pues, que producen huevitos, pues de repente necesitan suplementación de calcio, ¿no? Entonces, pues bueno, es bastante útil para eso. Como ya les decía, las diatomeas forman su pared celular, su cápsula de carbonato de calcio, entonces, pues bueno, está muy bien para eso. De repente sirve también como biopesticida, ¿no? Aleja otro tipo de organismos o incluso para enriquecer el suelo y en dado caso no presenta calcio, ¿no?
Y bueno, esto ya lo hacen personas pues que saben un poquito del tema. Entonces, estos son productos comerciales que se pueden encontrar de repente. Y pues bueno, también nos han servido como bioindicadores, es decir, son especies, son organismos que nos van a señalar si hay contaminación en algún lugar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un desagüe y como pueden ver está todo lleno de algas. Pues bueno, se toma una muestra de esas algas y se ve qué tipo de especies son. ¿Por qué? Porque algunas algas se alimentan de productos o de residuos propios del detergente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ven ese tipo bueno, se estudian las especies de las algas, se ve incluso qué tiene adentro y se ve, pues, si, bueno, si su población es buena, si es, si puede proliferar, o sea, si puede crecer en mucha abundancia ahí esa especie de alga u otra, pues bueno, se dice que el agua está contaminada y entonces nos habla de un problema que hay que solucionar, ¿no? Entonces, tienen aplicaciones hasta para eso e incluso se han utilizado pues para hacer árboles artificiales. Esto es una noticia que yo vi que sonó mucho hace como 2 o 3 años y bueno, es como un acuario, se toma el aire en ciudades donde casi no hay árboles, se pone ahí y se ponen a trabajar las algas, ¿no? Entonces, pues, para, para eso hace causados por las algas. Uno de ellos es las famosísimas mareas rojas. No sé si han oído hablar de las mareas rojas. No, Bueno, las mareas rojas son precisamente crecimientos de algas y de otros organismos que en conjunto se le determinan o se le llaman plancton. Esto nos habla de que hay contaminación en los océanos. Cuando hay derrames de petróleo, pues como tienen compuestos que a ellos a las algas les resultan muy útiles para crecer su población y aumentarla drásticamente, pues bueno, ocurre incluso toda esta mancha que pues es muy, muy, muy grande, ¿no? De hecho, por ahí les dicen que cuando hay marea roja no hay que meterse al océano. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque estas algas normalmente eh, son de muchos tipos y entre esos tipos producen sustancias tóxicas para la piel e incluso si ustedes, pues normalmente cuando vamos a una alberca o al océano o a la playa, pues es inevitable, aunque sea tragarse un traguito de agua, ¿no? Entonces ya con ese traguito se pueden ustedes intoxicar y pues pueden tener consecuencias muy graves, ¿no? Entonces es preferible no tener esto. Sin embargo, pues ya se han venido haciendo reportes constantes de que el crecimiento de algas viene, pues casi todo, o bueno, todos los años normalmente, por la zona del Pacífico. Entonces, pues bueno, eso habla de que está sucediendo por ahí un problema, un desequilibrio que habría que ponerle mucha atención porque puede tener consecuencias muy, muy graves. Incluso es tan grande esto que se ha hecho veda. La veda significa que los pescadores, las personas que viven de esto, no pueden pescar en el océano durante estas épocas en donde hay crecimiento de algas, precisamente porque hay peces que se las comen y entre que sobreviven o no, les hace daño o no, pues bueno, ya tienen las toxinas dentro de su cuerpo y luego esas toxinas, si comemos esa carne de pescado, pues bueno, la recibimos nosotros y pues nuevamente nos intoxicamos. Entonces, hablar de esto es hablar de un problema incluso económico y social, ya no solo biológico ni ambiental, ya estamos tocando hasta 4 aspectos diferentes porque pues bueno, las poblaciones de personas que se benefician de esto,
Pues imagínense que a ustedes les digan de repente, no puedes trabajar y no te vamos a pagar, pues porque hay este tipo de situación. Pues bueno, pues para ellos les resulta un problema muy grave que si ellos solamente viven de esto, pues ya es incluso toda una familia la que se queda sin dinero por una gran temporada, ¿no? Entonces es algo importante a solucionar y algo que nos debería de empezar a generar conciencia, no solamente a nosotros, sino a las industrias petroleras, ¿no? En un mejor manejo de sus recursos, ¿no? Y de su extracción de petróleo. Y pues bueno, ese es uno de los problemas. Y otro problema es el sargazo. No sé si han escuchado hablar del sargazo. ¿Cómo se dice? Bueno, sargazo, No. ¿no? Bueno, el sargazo normalmente es un florecimiento de algas muy, muy grandes. En este caso anterior, eran algas microscópicas, ¿no? Había que tomar muestras y verlas bajo el microscopio. Aquí las algas son de las que parecen plantitas y crecen en una gran cantidad de masas, en una masa muy grande, y en todo el mar, en todas las orillas del mar, ahí crece y se van arrastrando y más bien se van acumulando a las orillas del mar e incluso ya llegan a las playas. Este es un problema muy reciente, ¿no? Más o menos, no tengo el registro, pero es bastante reciente, no tiene ni 10 años, ¿no? Entonces, o más o menos ese tiempo es el que tiene. Eh, Realmente, pues no sé, los abuelos o, pues sí, nos podían decir de Acapulco o las famosas playas blancas de Cancún. Yo, por ejemplo, el año pasado, pues sí tuve la oportunidad de ir a Cancún y pues eso de las playas blancas desafortunadamente está desapareciendo por problemas como el sargazo. Lo malo del sargazo es que pues no se le ha encontrado un uso alimenticio, por ejemplo, o de cualquier otro tipo. Y pues bueno, no es un problema que no se ha podido solucionar y que preocupa mucho, no solamente porque las playas se vean feas, que bueno, eso aleja al turismo, pero hablando ya de problemas ambientales, pues es tanto su florecimiento que hace como unos tapetes flotantes en el océano. Entonces, al ser tan grande y tan gruesa esa capa, produce oscuridad. Y si hay oscuridad y hay otros organismos que también necesitan de la luz para hacer fotosíntesis, pues se mueren. Y si se mueren esos organismos, repercute directamente en la cadena, porque entonces ya no va a haber alimento para los peces. ¿Y de qué nos alimentamos nosotros también? Pues de los peces. Entonces, el sargazo es un problema muy importante. Habla de que se rompió un equilibrio ecológico que nuevamente es un problema también social. Hablando de ambiental, pues ya dijimos que nos podemos quedar sin biodiversidad a largo plazo. Eh, También podemos hablar de que posteriormente ya no va a haber pues peces para pescar y las playas se ven sucias. Las playas se ven sucias y alejan al turismo y pues repercute nuevamente en la economía del país, ¿no? Entonces es importante trabajar y ver la manera de recobrar ese equilibrio que alguna vez se tuvo y realmente la naturaleza está dando gritos, ¿no? O sea, de que algo está pasando. Actualmente existe una noticia de una chica, eh, tiene como, yo creo que ya ahorita como 16 años tal vez, que vio la oportunidad de usar el sargazo para hacer ladrillos de este tipo de algas. Entonces, pues bueno, es una idea, ¿no? Que ella ya le encontró un uso, pero en verdad son kilómetros llenos de algas, o sea, es, es exorbitante, o sea, es mucha la cantidad de algas que se tienen a causa del sargazo, ¿no? Entonces, pues bueno, las algas ya vimos que tienen diferentes tipos de formas, que son benéficas, ¿no? Que nos han dado mucho
nos siguen aportando mucho. Por ejemplo, están en nuestros rollitos de sushi también, pero pues también se han vuelto un problema, ¿no? Que pueden intoxicarnos, no nos pueden infectar, no ha habido reportes de eso, pero sí nos pueden intoxicar y finalmente pues repercute en nuestra economía cuando el equilibrio se rompe, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que yo pude encontrar sobre las algas y realmente me gustaría seguir hablando más y más y más y más porque es un tema que no se acaba, es tan amplio que no se acaba, ¿no? Pero pues bueno, eso fue todo y pues muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Misael, por darnos esta charla tan completa. Creo que casi siempre, pues sí, bueno, más bien casi nunca consideramos que existen algas y menos que sean tan importantes, porque, bueno, al menos yo cuando les pregunto, bueno, tanto a niños, adultos, jóvenes, que cuál es el beneficio de las plantas y, bueno, pues inmediatamente relacionan con la producción de oxígeno. Y como nos comentaste, bueno, pues las algas también son grandes productoras de oxígeno y casi nadie las considera porque precisamente, bueno, no las conocemos. Entonces, espero que con esto nos haya quedado un poquito claro, las conozcamos y pues despierte un poco el interés de todos los que nos vieron, los que nos escucharon para pues investigar un poquito más allá y que vean que, bueno, pues también tienen bastante utilidad, pero que también, bueno, pues pueden ser un riesgo, como mencionaste, estas algas que ocasionan la marea roja, este sargazo, etcétera. Entonces, pues muchísimas gracias por esta charla. No sé si alguien quiere comentar algo más. Aquí Iram nos dice que muchas gracias, fue bastante interesante y aprendimos cosas nuevas. Viri, ¿algo que quieras comentar? Pues, No, perdón. muchas gracias porque la plática también nos mostró cosas que no conocíamos y como usted decía, no sabíamos que las algas pues también influían y eran muy importantes. Y bueno, también por Facebook te mandan felicitaciones y te dan las gracias por esta charla tan interesante. Ay, no, pues muchas gracias a ustedes por conectarse y por verlo todo. Y sí, precisamente algo que se me olvidó comentar era que normalmente cuando pensamos en oxígeno o en la producción de oxígeno, pues viene a nuestra mente inmediatamente las plantas, ¿no? Y sí, sí, son muy importantes y hay que conservarlas y hay que tener mucha atención en eso. Pero pues las principales productoras de oxígeno son las algas. Eh, Precisamente pues ¿qué hay más en el planeta Tierra? Agua o tierra, pues realmente es agua, ¿no? Entonces allí vive una biodiversidad tremenda de algas que producen oxígeno. Entonces, el oxígeno que respiramos, la gran mayoría es gracias a las algas. También hay que cuidarlas precisamente por eso. O sea, es un vínculo muy estrecho el que nosotros tenemos. No estamos alejados de las algas. Estamos vinculados o vinculadas a ellas también. Así es. Pues creo que por el momento no hay más preguntas, pero si llegan a presentarse, te estaremos dando lata para que nos contestes. Y bueno, pues les agradecemos mucho a quienes nos siguieron, a quienes comentaron y también a quienes se conectaron aquí por vía Zoom o por vía Facebook. Entonces, y sobre todo, pues muchísimas gracias a ti, Misael. Entonces, pues muchísimas gracias. Y claro que el canal pues está abierto cuando gustes hablarnos de
cualquier otro tema de tu interés y tu agrado, porque además pues sabes un montón. Entonces, pues este espacio está abierto. Sí, muchas gracias. Ya estaremos aquí nuevamente. Muy Gracias. bien, sí, ahora ya te vamos a soltar. Así que, bueno, pues esperamos verte nuevamente por aquí pronto. Y bueno, pues aprovechamos y nos despedimos de las personas que están por Facebook. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Mm, Y bueno, pues ya, ahora sí ya, y ahora sí ya me puedo ver. Ya sé por qué. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Misael. Tu constancia, no te digo que ahorita te lo voy a dar, pero ya pronto, pronto la tendré. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Sí, no pasa nada. Muchas gracias por invitarme también. Sale pues. Bueno, pues estamos en contacto. Sí, nos vemos. Bonito fin de semana. Gracias igualmente. Descansa.